Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con el lenguaje JavaScript. Es un lenguaje muy amplio, así que lo vamos a estar abarcando en varios videos. Anteriormente estuvimos trabajando con el lenguaje HTML y estuvimos trabajando con el lenguaje de estilos CSS. Eh, JavaScript nace en los 90 de la mano de la empresa Netscape. En ese momento era muy popular por su navegador. Y la idea original cuando salió JavaScript, es de darle cierto dinamismo a las páginas, porque hasta ese entonces las páginas eran totalmente páginas estáticas. Hoy en día el lenguaje JavaScript ha avanzado bastante. No solamente se usa del lado del cliente, sino también que se usa del lado del servidor, siendo una competencia para PHP. Eh, y obviamente teniendo como ventaja de todo esto que usamos un solo lenguaje tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Nosotros para este curso vamos a estar usándolo del lado del cliente, ¿sí? Así que bueno, antes de proseguir con el lenguaje en sí, yo quería mostrarle un sitio que es bastante conocido que se llama Stack Overflow. Stack Overflow es un sitio básicamente que se utiliza para dejar preguntas sobre cuestiones de desarrollo de software. Y existe una gran comunidad de desarrolladores que, bueno, responden a cualquier de las inquietudes que nosotros dejamos en ese sitio. Pero más allá de eso, eh, Stack Overflow también cada año realiza una encuesta anual a los desarrolladores para ver, por ejemplo, cuál es la tecnología que más se está siendo usada. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a agarrar Google y vamos a escribir algunas palabras claves. Una de ellas es Stack Overflow, ¿sí? El sitio en cuestión donde vamos a estar buscando la información. Y vamos a escribir Survey y vamos a escribir Developer y vamos a poner el año. ¿Mm? Bueno, acá adentro hay una guía muy extensa. Este año han llegado a encuestar a cerca de 65.000 desarrolladores en todas partes del mundo. Yo me voy a detener en la parte de Technology y voy a elegir la opción que dice tecnologías más usadas, ¿sí? Hasta el momento. Como ven, en este ranking se puede ver que JavaScript ocupa la tecnología más usada por los desarrolladores en este momento, seguido de HTML, CSS, SQL, Python, Java, etcétera. ¿Mm? O sea que es una tecnología bastante usada y hay una gran cantidad de desarrolladores de JavaScript en todo el mundo. No solamente JavaScript es usado del lado de la web, también es usado del lado del móvil y también del lado del escritorio. Por ejemplo, nosotros estamos usando un editor que se llama Visual Studio Code y este editor fue construido con tecnologías web. Obviamente, la más importante de todas ellas es JavaScript. Bueno, eh, nos habíamos quedado en la última clase, habíamos trabajado con la tipografía del sitio web. La idea de la clase de hoy es, primero, vamos a hacer desaparecer el Explorer de Visual Studio Code, lo hacemos con control V larga y vamos a modificar un poco nuestro HTML. ¿Por qué? Primero le voy a contar cuál es la idea de este ejercicio con JavaScript. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a modificar el copyright, ¿sí? Nuestro copyright va a ser desde el año 2019 hasta una nueva fecha, por eso lo vamos a poner el guión. Esa fecha va a ser el año actual. Ahora, el año actual, en vez de escribirlo, lo vamos a obtener dinámicamente. Es decir, lo vamos a sacar
a través del sistema. ¿Mm? En este caso, lo vamos a sacar a través del sistema operativo de nuestro cliente. Lo primero que vamos a hacer es decirle dónde va a ir insertado ese año. Para eso voy a utilizar una etiqueta spam, que es una etiqueta contenedora, que básicamente sirve para trabajar con JavaScript y CSS. ¿Mm? Bueno, una vez que indicamos dónde va a aparecer este año, ¿sí? Lo que voy a hacer yo ahora es guardarlo con control S, es en el Explorer, a través de la carpeta JS, que ya la tenemos construida de la clase anterior, vamos a construir un nuevo archivito. ¿Mm? Pico sobre el nombre de la carpeta, elijo nuevo archivo y voy a poner el nombre del archivo que es app.js. ¿Mm? Obviamente ese archivo acabo de crearlo, está vacío, ¿sí? Y lo más importante que tenemos que hacer ahora es vincular este HTML a este nuevo archivo. O sea, el HTML tiene que saber la existencia de este archivo. ¿Mm? Para eso hay que hacerlo dentro del head de mi HTML y a través de una etiqueta que se llama script. Eh, con JavaScript pasa básicamente lo mismo que con CSS. Es decir, yo puedo escribir todo mi CSS dentro del HTML, ¿sí? En este caso puedo escribir todo mi JavaScript dentro del HTML, pero lo que vamos a hacer es tratar de modularizar un poquito más esto, o sea, que cada archivo trabaja con una tecnología distinta, para que después sea más fácil de mantener cuando desarrollamos sitios web grandes. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer es a través de la etiqueta source, vamos a indicarle la ruta para encontrar ese archivito app.js. Ese archivito está dentro de la carpeta JS, escribimos barra y lo llamamos así como aparece dentro del cuadro. ¿Mm? Ya en este momento yo tengo vinculado, ¿sí? Mi HTML con mi JS que por ahora está vacío. ¿Sí? Vuelvo a cerrar el Explorer, no lo quiero usar más, hago un control S para guardar los cambios dentro del HTML y ahora vamos a empezar a construir mi código en JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable. ¿Qué es una variable? Bueno, es un espacio de memoria. ¿Y por qué se le llama variable? Bueno, porque ese espacio de memoria puede tener un contenido que puede ir variando a medida que yo voy trabajando con mi código. Es decir, en un determinado instante puede tener un cierto valor, ese espacio de memoria, pero más abajo, o cuando va cambiando el tiempo, ese valor puede ser modificado, ¿sí? Por otro nuevo. Entonces, ese espacio de memoria va a tener distintos valores en el correr de mi programa. Eh, Vamos a usar una notación moderna de JavaScript, entonces la declaración en este caso va a ser a través de la palabra reservada LED, ¿sí? Y voy a declarar un espacio de memoria, ese espacio de memoria le tengo que dar un nombre, y ese nombre puede ser el que se me ocurra. En este caso voy a poner la palabra D, y le voy a asignar a ese espacio de memoria, o sea, le voy a dar ya un valor a ese espacio de memoria, a través de la creación, ¿sí? De un objeto, ¿sí? Por eso lo que voy a hacer es utilizar newDate. En este caso el objeto es llamado date. El objeto date me permite a mí trabajar con fechas y horas. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque si nosotros queremos obtener el año, ¿sí? La única forma de conseguir ese año va a ser utilizando un método, como ya lo vamos a ver, que me ofrece este objeto. Un objeto básicamente es un elemento que me ofrece propiedades, ¿sí? Y métodos. ¿Está bien? Bueno, entonces en la primera línea declaramos una variable denominada d minúscula, y le asignamos un valor que es un objeto que contiene la fecha. ¿Mm?
Lo que vamos a hacer ahora es declarar otra variable, para eso usamos let, y le vamos a poner como nombre, ¿sí? Current year, ¿sí? Fíjense la anotación que utilicé, a diferencia de la anterior, utilicé acá una anotación diferente para crear una variable. Esta anotación se llama lower camel case, ¿sí? Que básicamente lo que me dice es que el nombre empieza siempre con una letra minúscula y cuando viene proseguido de otras palabras, cada una de las palabras siguientes, ¿sí? Empieza, el primer carácter va a estar en mayúscula. Fíjense, acá empieza en minúscula y la siguiente palabra, ir, ¿sí? Empieza con la Y, pero la Y en mayúscula. ¿Está bien? Esta es una notación muy usada dentro de, el lenguaje JavaScript. ¿Mm? Vuelvo a insistir en esto, los nombres los ponemos nosotros, o sea, yo le puedo dar cualquier nombre y usar cualquier notación. Pero básicamente es como que los desarrolladores estamos todos de acuerdo en usar esta notación dentro de JavaScript. ¿Mm? Entonces acá es lo que le decía antes, ¿sí? Le voy a asignar un valor a esa variable, pero ese valor, ¿sí? que le voy a dar va a ser a través del objeto date que definimos anteriormente. El objeto date estaba almacenado dentro de la variable d. Entonces yo lo que voy a decir a d, le voy a decir, bueno, dame las propiedades, dame los métodos de ese objeto date. Como ven, Visual Studio Code ya me tira en un cuadro todos los métodos y las propiedades que yo puedo manejar. ¿Sí? La que más me interesa, la que me interesa en este momento es get full year. ¿Mm? Ven que los programadores de JavaScript mismo usan la notación lower camel case. ¿Sí? Y como es un método, viene seguido de paréntesis paréntesis. Bueno, otra cosa importante que no lo dije en su momento es cada sentencia, ¿sí? Se separa con punto y coma, ¿sí? Como las reglas de CSS. ¿Mm? Entonces, hasta ahora vamos a repetir un poquito lo que hicimos. Es en la primera línea declaramos una variable, esa variable va a tener eh, un objeto de tipo date. Abajo definimos otra variable, que es otro espacio de memoria distinto al anterior, pero en este caso lo que voy a almacenar en ese espacio de memoria, ¿sí? Es la invocación a un método de la variable anterior que me permite a mí obtener el año, ¿sí? El año actual, ¿sí? O sea, este método getFullYear me va a permitir tener el año, en este caso, 2020. ¿Mm? Perfecto. Hasta ahí ya en current year tenemos el año 2020, entre comillas. ¿Mm? Lo que vamos a hacer es insertar ese año dentro de mi etiqueta spam. ¿Mm? Ahora, para poderlo manejar mejor, lo que voy a hacer a mi spam, le voy a dar un ID. ¿Mm? ¿Está bien? Es un atributo. Nosotros hasta ahora habíamos usado, para trabajarlo en CSS, habíamos usado el atributo class. Ahora vamos a usar el atributo ID. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el class y el ID? Bueno, eh, el class, yo puedo agarrar el atributo class y puedo usarlo en distintas etiquetas. O sea, yo acá, por ejemplo, utilicé la etiqueta div, pero lo podría haber utilizado siempre que pueda, ¿no? Lo podría haber utilizado, por ejemplo, dentro de este P. ¿Sí? O sea, puedo repetir el llamado a una clase. ¿Mm? En cambio, cuando yo pongo una etiqueta ID, no lo puedo repetir. O sea, cuando invoco, ¿sí? Lo invoco solamente en este momento, en este instante. ¿Sí? O sea, no puede haber otro ID con el mismo nombre dentro de mi código HTML. ¿Sí? Si hay otro ID, es con otro nombre, pero no con el mismo nombre. A diferencia acá de, por ejemplo, de la clase Hero, que yo lo podía haber utilizado otro div dentro del footer
y también ponerle, invocar a esa clase llamada Hero. Esa es la diferencia. ¿Mm? Entonces acá le voy a poner un nombre único, ¿sí? Que no, que me diferencie de cualquier otro ID anterior o otro class anterior, ¿sí? En este caso le voy a poner here. ¿Mm? Son nombres, o sea que los nombres le puedo poner cualquier nombre siempre y cuando, bueno, yo respete la regla de sintaxis del lenguaje, ¿sí? Y después me acuerde ese nombre, ¿no? Fundamental después acordarme de este nombre. Entonces, lo que voy a hacer es, sabiendo que en este lugar va a tener que ir el año, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es utilizar, ¿sí? Un objeto que se llama document y voy a trabajar con getElementById. ¿Mm? Este método, si su método va con, con paréntesis, este método lo que vamos a hacer es pasarle, así es como le decimos nosotros, ¿sí? Le vamos a pasar, ¿sí? Le vamos a pasar el nombre del ID, ir, ¿sí? Hay que escribirlo tal cual. ¿Mm? Entonces, lo que estamos haciendo acá, estamos capturando, ¿sí? El ID que está dentro del HTML. ¿Mm? Lo que vamos a hacer ahora es llamar a una propiedad que se llama innerHTML, que lo que hace básicamente es insertar en este ID lo que yo le voy a poner después del signo igual. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, ¿qué quería insertar en ese spam? En esa etiqueta de spam yo quería insertar el año. ¿Y el año dónde lo tengo? El año lo tengo en la línea anterior. O sea, yo había creado esta variable, que esta variable iba a tener el contenido, ¿sí? El contenido que iba a ser el año actual. Si quieren lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer ahora, básicamente, es insertar en la etiqueta spam, con ID year, el año actual, ¿sí? El método getFullYear me permite obtener el año en 4 dígitos. O sea que en este caso el año que va a mostrar es el año 2020. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta, y esto es muy importante que lo diga ahora, que como nosotros estamos trabajando en este caso, del lado del cliente, ¿sí? El año, ¿sí? Va a ser de la máquina del cliente, no del servidor, ¿sí? Si yo quisiera obtener, por ejemplo, el año del servidor, ¿sí? Tengo que utilizar una tecnología del lado del servidor. En este caso, así como yo estoy usando JavaScript, lo estoy usando del lado del cliente. Pero podría haber hecho que JavaScript, en el caso de que lo corriera del lado del servidor, me diera la fecha del servidor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, y esto es muy importante también. Vamos a declarar una función. ¿Qué es una función? Bueno, una función básicamente consiste en es como tener una cierta cantidad de línea que, o de sentencias que permita hacer una determinada tarea. ¿Por qué es necesario eh, meter todas estas líneas que yo escribí dentro de una función? Bueno, porque puede ser que este archivo app.js contenga otras líneas de programación que me permitan hacer otras tareas dentro de mi sitio web. Entonces yo lo que voy a hacer es como dejar marcado, mira, estas líneas van a ser esta cosa, estas otras líneas van a hacer esta otra cosa, esta línea voy a hacer otras cosas. Por eso vamos a usar la palabra reservada que viene con el lenguaje que se llama function y le voy a poner un nombre. Toda función tiene que tener un nombre único, así como las variables, ¿sí? Y usé la anotación, ¿sí? Lower camel case,
que la que estábamos usando nosotros para las variables. O sea que también lo puedo usar, la misma notación la puedo utilizar, por ejemplo, para definir nombres a las funciones. ¿Mm? Toda función, toda función va encerrada, el cuerpo de esa función va encerrada entre llaves. Llave de apertura y un llave de cierre. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando ve la llave de apertura, dice, bueno, acá empiezo a ver cuáles son las líneas de esta función, o sea, cuáles son las sentencias de esta función. En este caso son tres. ¿Sí? Cuando termine de, de- 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 digamos, de ejecutar todas las líneas de esa función, ¿sí? Cierro con una llave de cierre de esta función. Vamos a hacer un control S para guardar esto y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es dar formato al documento, ¿sí? Para que quede mejor expresado y sea más legible, ¿no? Bueno, control S nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, el span está esperando el año, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, otra vez voy a escribir la etiqueta script, ¿sí? Porque lo que le voy a decir acá es, mirá, yo voy a llamar a una función, ¿sí? Que se encuentra en el archivo app.js, ¿sí? Pero el llamado a esa función está en JavaScript, así que lo tengo que encerrar con las etiquetas script, ¿sí? Entonces acá vamos a llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? Bueno, la función en la que estaba head here. ¿Está? Lo tengo que escribir tal cual como lo tengo acá, incluidos los paréntesis, ¿no? Esto se llama invocar a la función. ¿Mm? La función, ¿sí? Tiene estas líneas de código, ¿sí? Y acá estoy invocando a esa función. ¿Mm? Acá dentro de mi HTML. Hago control S, ¿sí? Y vamos a ver cómo quedó. ¿Mm? Como ven, aparece 2020. Pero este 2020, ¿sí? No está escrito como acá, ¿sí? No está lo que nosotros decimos hardcodeado, ¿sí? Sino que este número es obtenido a través de nuestro sistema. ¿Está bien? Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué va a pasar cuando se muestre esta página el año que viene? Bueno, si el cliente tuviera configurado bien su reloj, aparecería mi copyright que sería 2019-2021. ¿Mm? Bueno, por ahora esto es todo y recuerden que vamos a estar haciendo varios videos más con respecto a JavaScript. Bueno, nos estamos viendo.